Comentamos el estudio del INEGI en donde vincula ascenso social con color de piel. También hablamos sobre la visita de López Obrador a tierras jaliscienses, a nuestra ciudad, el sábado pasado, y un nuevo estudio que publica la Red de Derechos Digitales, en donde queda claro cómo el gobierno federal en particular ha operado para espiar a defensores de derechos humanos y a periodistas. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos en vivo en la ciudad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos en otra semana. Estamos en Cara a Cara y comenzamos platicando uno de los temas del fin de semana, la visita de Andrés Manuel López Obrador a tierras jaliscienses. Estuvo el sábado pasado en Guadalajara, una visita esperada por buena parte de su militancia, la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional en nuestra entidad, en Morena. Y también porque iba a ser la primera aparición de algunos de los, para decirlo en términos futbolísticos, de algunos de los nuevos fichajes de Morena en nuestra entidad, las caras más visibles del movimiento en Jalisco, que como usted sabe son dos personajes que han aparecido con fuerza para operar la elección con Morena en 2018. Uno es el empresario dulcero Enrique Michel, quien durante buen tiempo estuvo muy vinculado al CESJAL e incluso también de alguna forma operaba hasta hace poquito, que se devino precisamente con este anuncio de que apoyaría a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Se devino una crisis institucional en donde se reclamaron cambios por todos lados en la forma en que opera el Consejo Económico y Social de Jalisco. Por lo tanto, esa es una de las caras más visibles de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, Enrique Michel, que también ha dicho que quiere pelear por la candidatura de Morena a la gubernatura, y el otro es Carlos Lomelí, que hasta hace muy poquito fue diputado federal de Movimiento Ciudadano, también un empresario del sector farmacéutico, con contratos muy importantes con administraciones públicas de provisión de medicinas, tanto a nivel estatal como federal. Estuvieron ahí en el templete con Andrés Manuel López Obrador. También estuvo la secretaria de Morena a nivel nacional, Jacob Polevsky. Y bueno, el mensaje que mandó Andrés Manuel López Obrador es que busca ganar la gubernatura en Jalisco, busca ser primera fuerza a partir de 2018. Se habló muy poco, más allá de una firma de un pacto de unidad, en donde no nos quedan claros exactamente sobre qué se estaba pactando, sobre qué se estaba acordando. Se habló muy poco de ideas, de proyectos. Y lo que queda claro es que para Andrés Manuel López Obrador es una preocupación lo que sucede en Jalisco. Si nos vamos a hacer una revisión histórica de los votos que le ha dado Jalisco a Andrés Manuel López Obrador, pues más que un activo, siempre Jalisco ha sido un botín de votos, ha sido un espacio electoral que han logrado capitalizar sus oponentes. Lo hizo Felipe Calderón en 2006, incluso yo podría afirmar que fue Jalisco quien le dio la presidencia a Felipe Calderón en 2006 por la ventaja tan impresionante de votos que obtuvo y lo cerrado de la contienda. Felipe Calderón ganó por 250,000 votos y 0.56% de diferencia. Y en 2012 igual, Jalisco fue la tercera entidad que más votos le dio de diferencia a Enrique Peña Nieto con respecto a Andrés Manuel López Obrador. El primero fue el ya sabido Estado de México, el segundo fue Veracruz y el tercero fue precisamente el Estado de Jalisco. Sabe Andrés Manuel López Obrador que tiene un déficit político y electoral de mucha claridad en las ciudades, tiene buena recepción, como usted sabe, en la Ciudad de México, pero no ha logrado avanzar prácticamente nada en otros entornos urbanos. Ni Guadalajara, ni Monterrey, ni Tijuana, ni las ciudades medias del Bajío, como pueden ser León, como puede ser otras ciudades como Querétaro, Puebla. Son espacios urbanos en donde se concentra la mayor parte de la población y que sin embargo López Obrador ni siquiera tiene candidatos sólidos al día de hoy. Es interesante cómo un movimiento como el de Andrés Manuel López Obrador, Morena, que habla de justicia social, de redistribución, de crear un país más justo, más solidario, de pronto se apoya en la práctica, en la operación, en dos empresarios
de tanta fuerza como son con Enrique Michel y Carlos Lomelí, que en realidad no sabemos siquiera si comparten los objetivos que en su momento plantea la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y que plantea el Movimiento de Regeneración Nacional. Eso sí, Andrés Manuel la va a tener muy difícil en Jalisco, un espacio que parece que va a ser disputado por el PRI, por Movimiento Ciudadano en la próxima elección. No tiene candidatos a las diputaciones, no tiene candidatos a las alcaldías metropolitanas y por lo tanto Andrés Manuel López Obrador tendrá que remar contracorriente en un estado que históricamente ha sido conservador como Jalisco. En otros temas, el fin de semana se desató una polémica por la publicación de la primera vez que se publican los resultados sobre la movilidad social intergeneracional en nuestro país, un estudio que realizó el INEGI, que le recomiendo mucho consultarlo, está en internet, está en la página del INEGI. Es la primera vez que se estudia o que el INEGI se mete a fondo a estudiar cuáles son los principales factores que explican la movilidad social en nuestro país, en México. Lo interesante del estudio de la movilidad social como concepto es, de alguna forma, qué tan probable es que una persona que nace en ciertas condiciones económicas pueda durante el transcurso de su vida prosperar y poder ascender en términos sociales, poder ir hacia otra clase social. Si alguien nace en una clase baja, como lo determina el INEGI, si pudiera ascender a la clase social, a una clase social media o incluso prosperar aún más allá en términos económicos. Ha habido mucho debate. Yo diría que hay tres conclusiones de este estudio que detonaron polémica durante el fin de semana, particularmente en redes sociales. Uno es que podemos afirmar que la movilidad social en nuestro país está totalmente bloqueada. Es decir, es muy complejo, muy complicado para alguien que nace en ciertas condiciones económicas, sobre todo de dificultades, poder ascender en la escala social y tener mejores ingresos. Es decir, estamos hablando de un entorno de movilidad social bloqueado, en donde los distintos mecanismos que explican la movilidad social, como la educación, en realidad no están sirviendo para poder darle un empujón a buena parte de los mexicanos y poder tener un futuro mejor que el que tuvieron sus padres. Segundo elemento que es importante señalar, hay una relación casi directa, y esto es tal vez lo que ha generado o desatado más polémica en redes sociales y en medios de comunicación. Hay una relación probabilística, yo no diría que es una relación determinante porque eso no lo dicen los datos, pero sí es una relación probabilística entre color de piel y ascenso social en nuestro país. Es decir, en la encuesta, a quien responde la encuesta se le colocan 11 tonalidades de color de piel, que van desde lo más oscuro hasta lo más claro. El encuestador no clasifica a la persona que está respondiendo, por el contrario, la misma persona que responde se autoclasifica dentro de esas tonalidades, de acuerdo a su percepción, qué tan clara tiene la piel o qué tan oscura la tiene. Lo interesante es que entre más oscuro que alguien se clasifica dentro de estas tonalidades, lo que determina el estudio o lo que implica el estudio de alguna forma es que tiene menos posibilidades de ascenso social y también tiene menos posibilidades de acceder a altos estudios durante su trayectoria. Y por el contrario, quien se clasifica dentro de las tonalidades más claras de las 11 que te coloca el INEGI para que tú te autoclasifiques, pues tiene más posibilidades de ascenso social y tiene más posibilidades de tener estudios universitarios. Esto ha generado una polémica profunda porque algunos dicen que lo que está haciendo el INEGI con estudios de estas características es de alguna forma institucionalizar los prejuicios que hay en esta materia. Otros dicen que no, que por el contrario, que lo que hace es revelar información que expresa que en México seguimos siendo un país racista y clasista, un país en donde realmente el color de piel, realmente la apariencia tiene peso a la hora de la contratación y a la hora de entender el estatus social en nuestro país, y que de alguna forma no hemos logrado, a pesar de democracia, a pesar de educación, a pesar de muchas cosas, quitar ese tipo de ejes, ese tipo de fenómenos como el racismo y el clasismo en nuestra sociedad. Vamos a ver si después de esto se derivan investigaciones y estudios que expliquen exactamente este tipo de tendencias, pero lo interesante desde mi punto de vista es que el INEGI le pone números, le pone datos a lo que más o menos nosotros sospechábamos, que es que en México el color de piel, el apellido, el origen tiene mucha
digamos, o explica mucho de el estatus social que alguien tiene en nuestro país. Y por último, antes de irnos al corte y comenzar nuestra entrevista de esta mañana, varias organizaciones, entre ellas Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, SocialTIC, publican una investigación que también les recomiendo si la pueden revisar, que habla sobre cómo han operado particularmente 3 instancias, PGR, CISEN y la Secretaría de Defensa Nacional, sus distintas herramientas que tienen para captar información en materia de inteligencia. Y lo que queda claro, de acuerdo a la investigación que están haciendo estas organizaciones, es que el gobierno mexicano ha utilizado algunos malwares, algunos virus que tiene para poder infiltrar teléfonos o poder infiltrar computadoras para espiar a defensores de derechos humanos, para espiar a periodistas de peso en nuestro país, cosa que va en contra de la ley por completo, porque si el gobierno asume o sospecha que alguna de estas personas, defensor de derechos humanos o periodista, puede estar detrás de la comisión de un delito, lo que tendría que buscar cualquier instancia de gobierno es una orden judicial para poder intervenir los teléfonos y obtener información, la información que, por cierto, mandata la ley. Y eso nos recuerda aquel tuit que puso Enrique Peña Nieto luego de la muerte, el asesinato de Javier Valdés en Sinaloa, de este periodista especializado en temas de narcotráfico, en donde ponía Enrique Peña Nieto que estaba comprometido de fondo en la defensa de la libertad de expresión y en la defensa de la crítica y el disenso en nuestro país. Lo que queda claro es que no, que desde el gobierno federal se ha utilizado todo lo que se puede utilizar para poder espiar y para poder obtener información de defensores de derechos humanos que molestan a la administración de Enrique Peña Nieto y de periodistas que son críticos con su administración. 9:16 a.m. Regresamos para hablar sobre la contaminación en nuestra ciudad, uno de los principales problemas de nuestra metrópoli. Nos acompañan funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Escríbenos, opina, 33 18 80 76 41. ¿Por qué crees que este 2017 ha sido un año con tanta contaminación? Regresamos. Nueve de la mañana con 20 minutos. Saludamos a Adriana Rodríguez, directora de Gestión y Calidad del Aire de la SEMADET. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este espacio. Adriana, a ver, platícanos. En este año ha habido, tú me corregirás, el dato ya, 11 emergencias atmosféricas. Hemos tenido, ya al momento tenemos 13 contingencias atmosféricas. 13 contingencias, 18 precontingencias. Estamos hablando de un año muy contaminado. ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Por qué hay tanta contaminación? Mira, fíjate que desde inicios de la temporada de estiaje, por ahí se habían acercarnos con el Instituto de Astronomía y Meteorología. Y bueno, ellos nos comunicaron que efectivamente se esperaba una temporada de estiaje atípica, bastante intensa, mucha sequía, y que de alguna manera pues tendríamos que estar alertas porque se esperaban este tipo de efectos en la atmósfera, ¿no? Y considerando, bueno, la resuspensión de polvos, la evaporación de combustibles, los incendios, no se diga, por ahí ya tuvimos una alerta aquí en la área metropolitana de Guadalajara, pues iban a ser todos esos eventos que detonarían en su momento y gracias a estos fenómenos meteorológicos ya extremos, podían causar esta frecuencia de episodios críticos de calidad del aire. Entonces, veíamos venir una temporada complicada, similar, digamos, a 2016, que también estuvo presente en aquel entonces el Niño, pero ahora, bueno, con otras características, y está incidiendo en que tengamos, sobre todo, de manera muy novedosa, digamos, es la palabra que utilizaría, episodios muy frecuentes de ozono. En el pasado habíamos tenido un récord impresionante de episodios por el material particulado que tenemos en área metropolitana de Guadalajara. Y ahora y no habíamos tenido algunos eventos muy esporádicos. Ozono que se detona en el calor, sobre todo. ¿Perdón? Por las condiciones altas de calor, sí, temperaturas altas de radiación. Exacto, y mucha motorización, ¿no? Sí. Al final son emisiones que provienen tanto del despacho de gasolina como del parque vehicular, y si le sumas a eso una radiación solar como la que tenemos aquí en Guadalajara,
incluso más alta que la Ciudad de México. Tenemos esta transformación impresionante de estos compuestos primarios a lo que vendría siendo el ozono contaminante. Entonces son asuntos meramente climatológicos, atmosféricos, es decir, no estamos hablando de errores en la política ambiental de Jalisco, que nos tienen en este momento con índices récord en materia de contaminación. Mira, definitivamente estamos presentando eventos más extremos conforme van pasando los años. Esto es resultado de una variabilidad climática de la que se habla mucho, pero por otro lado sí habla acerca de que la política hasta el momento no ha sido suficiente para regular y controlar las emisiones que provienen de diversas fuentes, ¿no? Hablando de las móviles particularmente, nosotros en esta administración veíamos muy importante que pudiéramos implementar programas que tuvieran un efecto a mediano y largo plazo, ¿no? Y esto se traduciría eventualmente, junto con otras muchas acciones, en una baja en la frecuencia de estos episodios, ¿no? Porque tendríamos una contaminación de fondo más disminuida que lo que tenemos actualmente. Una de estas políticas era la verificación, es la verificación. Así es. 6 meses después de que lo anunció el gobernador, 5 meses después de que anunció el gobernador que se digamos que suspendían las multas o las sanciones por no verificar, ¿crees que fue un error haberla suspendido? Me parece que la percepción de los ciudadanos fue que la verificación ya no era obligatoria. También lo comunicaron mal. Tuvimos un efecto sí. que no esperábamos y no. Pero es normal, ¿no? Por supuesto. Adriana, si lo que tú dices es, si verificas o no te vamos a sancionar, pues es normal que la gente nos sancione, es normal, me parece natural. Así es, entonces sí, estamos nosotros con esa preocupación, nos gustaría que a la brevedad se reactive pues lo que viene siendo la obligación o el calendario de verificación vehicular, ya estamos en gestiones para que eso suceda pronto y creemos que de alguna manera mantener un nivel y un índice de verificación vehicular le abona a que las emisiones de los vehículos sean menos contaminantes. Pero entonces sí lo admiten en Semadet, Adriana, como un error haber suspendido eso. No el programa, porque la obligación de verificar está ahí, tenemos que verificar nuestro auto, pero sí suspender la sanción. ¿Sí creen que fue un error? Pues me parece que tuvo un efecto contraproducente. Estamos teniendo un cumplimiento por debajo de lo que tendríamos si nos ponemos a ver la estadística de 2016, no es un incumplimiento tampoco tan diferente al que teníamos, estamos unos pocos puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos. Entonces, el dato que tengo es que 8% ha verificado su auto. ¿Cuál es el promedio histórico? Digamos que ahorita andaríamos en 9%, 10%. No, pues entonces no se inhibió prácticamente nada, 1%. No mucho, realmente no, pero se tenía la expectativa de que este año tendríamos un cumplimiento alrededor del 60 o 70% con la implementación de estas medidas coercitivas. Era pues digamos el que iban objetivo, desde la multa hasta levantar el auto, todo lo que se anunció durante la iniciativa de calidad del aire que se aprobó en el Congreso el año pasado, ¿no? Así fue. Ahora, Adriana, en ese mismo sentido, ¿cuándo pueden volver las sanciones? ¿O habría una fecha pensada para que vuelva a operar con todos los dientes este modelo? Bueno, de acuerdo a lo que se ha buscado tener como implementación del nuevo modelo de verificación vehicular, se estima que ya en 2018 entraríamos con todo lo que habíamos propuesto como medidas coercitivas. Entonces, esto para asegurar cierta eficacia, cierto cumplimiento y que efectivamente pues el modelo tenga un resultado, ¿no? 2017 entonces lo descartamos por completo. Tendremos algunos operativos, está pensado que sí tengamos de alguna manera implementada la multa, sin embargo, habría quizá un esquema donde si el ciudadano demuestra que ha verificado, pudiera estar buscando alguna condonación. Entonces me dices que sí vuelve la multa. Pues es que la multa es por ley, ¿no? O sea, no, pero la multa la suspendió el gobernador en enero cuando sí, porque anunció. No hay calendario. Y en el momento en que nosotros tengamos un calendario, tenemos la obligación de estar verificando en cierto periodo del año, y cuando ya no verifico en un periodo del año definido por el calendario, entonces ya entro en un incumplimiento. Ahorita los vehículos realmente no están en un incumplimiento. Porque ni siquiera hay calendario. Exactamente. Pero por lo que me estás diciendo, entonces va a haber calendario pronto. Es lo que estamos esperando, así es. Y si hay calendario. Ya la Semadet mandó pero en 2017, no, hasta 2018. No.
El calendario que estamos proponiendo es para 2017. ¿Y eso para no el sería segundo incumplir lo semestre. que el gobernador prometió a inicio de año? Que en 2017 quedaba suspendida cualquier tipo de sanción o multa relacionada con la No verificación. necesariamente, por eso estamos haciendo algunas gestiones justamente para buscar que de alguna manera tenga el ciudadano otra alternativa. Y O sea, es quede decir, si tú exento de verificaste, podrías ir a condonarla. Así es. Pero, Es lo que estamos pero gestionando. de entrada la De entrada multa te vuelve. toca, así es. Ahora, Adriana, en relación a ese tema, ¿no crees que, digamos, que las políticas que se han llevado a cabo en esta administración, al ver los resultados, no han sido las adecuadas o tuvieron que haber sido más ambiciosas o reconducirse de otra manera? Porque cuando vemos todos mucha gente no verifica, mucha gente no lleva eso a otro, pero la gente que sí lo hace dice, tantos años teniendo que tomar estas decisiones, teniendo que ir con mi coche a afinarlo a la agencia y después tener que ir a verificarlo, y aún así no hemos disminuido en nada los niveles de contaminación. ¿No crees que habría una cierta frustración social de que las políticas ambientales no han dado logros prácticamente? Sí, mira, me parece que es adecuada la percepción. El tema de calidad del aire es un reto enorme, ¿eh? Es un reto enorme para cualquier ciudad, incluso las ciudades europeas que ya tienen muchos años con políticas diferenciadas, más agresivas, siguen teniendo problemas de contaminación, aún con todo y restricciones vehiculares importantes, ¿no? Estamos hablando de ciudades como Barcelona, Londres, etcétera. Entonces, sí me parece que es un problema que se está agravando, las actividades en las ciudades se están intensificando, entonces llega a haber una multiplicación de las fuentes de emisión por un lado, es decir, la presión aumenta, y por otro lado las políticas van como muy lento, ¿no? Entonces, no estamos alcanzando, me parece, en este momento, pues un abordaje completo de muchos frentes que requiere un problema de esta naturaleza. Creo que la visión de esta administración ha sido adecuada en comparación con administraciones anteriores. Se ha lanzado a proponer programas estratégicos, programas que realmente impliquen una reducción de emisiones. Y estoy hablando no nada más del tema de verificación, por otro lado también tenemos, digamos, en la puerta el programa de movilidad escolar, tenemos el programa de intervención al sector ladrillero, que es también un cambio prácticamente de paradigma. Entonces, a mí me parece que la apuesta ha sido significativa, la magnitud de los temas y de las implicaciones asociadas a estos temas, pues es grande, ¿no? Entonces, simplemente el sector ladrillero, yo te comentaría, o sea, Jalisco es el segundo productor a nivel nacional, es un tema que no se ha resuelto en todo México y tan es así que compartimos situaciones con países de Latinoamérica, Asia, donde tenemos una producción muy similar, prácticamente artesanal, y entonces tenemos que entrar no nada más a hacer un cambio en la política ambiental, sino también un cambio en la política económica, en la política social, y bueno, definitivamente me parece que estamos abordando temas que son muy importantes para el área metropolitana de Guadalajara, pero es importante que esta política continúe. Me parece que aquí el reto es que lo que nosotros dejemos como legado en esta administración se continúe y se sumen acciones adicionales, porque si empezamos con otros proyectos que quizá puedan ser diferente a lo que nosotros hemos sumado en esta administración, pues vamos a seguir partiendo de cero, ¿no? Vamos al corte, seguimos platicando sobre calidad del aire. Escríbanos 33 18 80 76 41. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. De la mañana con 36 minutos. Estamos con Adriana Rodríguez, directora de Gestión y Calidad del Aire de la CEMADET. Adriana, ya hablamos sobre contingencias, sobre el asunto de la verificación, las multas, y otro de los temas son los incendios. Hasta el corte del 31 de mayo, 87,353 hectáreas quemadas en Jalisco durante este periodo de estiaje.
la cifra más alta desde 1998. Para que nos demos una idea, eso es más o menos 3 veces la extensión total del bosque de la primavera. Somos número 1 nacional en incendios, de esos número 1 que no nos gusta estar. ¿Qué se puede hacer realmente para proteger de fondo los bosques, más allá de reacciones en el momento, de coordinación que creo que fue positiva, por ejemplo, en el caso de la primavera o en el cerro que ahorita olvidé su nombre, de Zapopan? Es decir, creo que la coordinación fue positiva entre municipios y administración estatal, pero ¿qué se puede hacer de fondo para proteger a los bosques? Mira, yo creo que el tema de cuáles son las incidencias y qué hay detrás de estas incidencias, pues está manejándose bien. Se entiende que la mayor parte de los incidentes ha sido por alguna provocación, o sea, son incendios provocados. Sí. Entonces me parece que la parte de cultura es muy importante, la parte de sensibilización, y a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, pues tenemos que seguir incidiendo. Quizá hablando un poco más de los efectos, no solo a las zonas naturales, sino lo que representa también, y eso lo vivimos mucho en este año a diferencia de otros años, lo que representa de afectación también para poblaciones aledañas. Te comento, hablando de calidad del aire, en este año tuvimos ya un total también de 11 emergencias atmosféricas. Fue algo que sacamos que no habíamos nosotros decretado en el pasado. Sobre todo por incendios, ¿no? Por el tema de incendios, tuvimos en la zona del Grullo, de Autlán, que suspender actividades varios días, en varias ocasiones, por las incidencias que estaba habiendo y que ocurrían. Luego, por otro lado, tenemos afectaciones en la zona norte, afectaciones también pues aquí cerquita, en la zona Valles, que de alguna manera pues me parece que las poblaciones cercanas no habían tenido tampoco este tipo de exposición ni experiencias similares. Entonces, creo que en la medida en que también las comunidades que están en las zonas pudieran estar un poco más implicadas en la conservación y en la vigilancia, buscar esquemas que quizá nos apoyen a conocer un poco más qué ocurre en las... Y sanciones, porque si son 87,353 hectáreas quemadas al corte del 31 de mayo en Jalisco, 3 veces la superficie de la primavera, y no hay nadie, ni una sola persona pagando por esto, pues sí nos habla de un nivel de impunidad altísimo. Javier, buenos días. Enrique, oye, yo veo mucho auto aventando humo a lo loco y veo patrullas que los ven y ni pío les dicen, y hasta el engomado de verificación trae la señorita que está hablando. Debería de cuidar lo que dice, que esta administración ha hecho mucho cuando a la vista es lo contrario. Esta administración es más demagógica que nada, y el Sandoval no ha sido relevante, más de lo mismo a resolver todo. Me río de él, ya que también es parte de la mafia que tanto lengüetean, ni a qué partido irle, y menos al que recolecta dinero y después se deslinda diciendo que no sabe nada. O sea que se hace el tonto. Ahí está Enrique Peña Nieto. Saludos, dice Javier Preciado, 7643. Buenos días. Los que de veras contaminan son en el transporte público y los autos de gobierno. ¿Esos tan siquiera ya han pasado por algún proceso de verificación? Sí, estamos teniendo cierto cumplimiento. No estamos al 100%, por supuesto tenemos ese reto. ¿De los autos de gobierno? De los autos de gobierno, de todo el parque. Pero aquí tendrían que ser los primeros en verificarse. Por supuesto. Y bueno, hay una indicación de que así sea. Estamos nosotros presentando informes mensuales con todas las dependencias para darle seguimiento a su verificación oportuna. ¿Y con los autobuses? Y con los autobuses, fíjate que aquí hay una percepción, no dudo que finalmente sí los autobuses tengan una emisión significativa, sobre todo porque es quema de diésel, otro combustible que representa muchas emisiones de partículas, y la intensidad del uso de estos vehículos, ¿verdad? Pero cuando vemos el número de los autobuses en comparación con el resto de los automóviles, o sea, estamos hablando de un parque vehicular quizá de 7,000 autobuses, y tenemos más de 1,5 millones, ¿no? Sí, por supuesto, de autos particulares. Entonces, creo que ahí pues es un asunto de percepción. Sin embargo, sí, el tema de la verificación de autobuses sí está muy contemplada en el nuevo esquema de verificación. Rubén, se siente más frustración y coraje cuando ves automóviles oficiales y transporte público contaminando, también dice el señor López. 9296, ¿por qué tan alto el costo del holograma? Pues parece ser que nada lo justifica. ¿No creen que si fuera más barato resultaría mejor?
Fíjate que no, hicimos por ahí un estudio de lo que se cobra en otras entidades. De hecho, nosotros en la propuesta que tenemos del nuevo modelo de verificación hay un aumento de 100 pesos, alrededor de 100 pesos por el costo. Pero estamos hablando del costo del holograma o de la verificación. Supongo que es la verificación en su Sí, conjunto, así no es, el holograma. cerca de 400 pesos, algo así. Y estamos por Bueno, debajo 400 del... pesos más tu afinación. Sí, pero bueno, digamos, la afinación ya es algo que... Y si es que sales bien, porque si no sales bien, tienes que volver toca. a invertirle, es decir, Exacto, 400 exacto. en el mejor de los casos, ¿no? Así es. Pero bueno, por el tema de la verificación exclusivamente, pues serían alrededor de 400 pesos y estamos por debajo de lo que se cobra en otros lugares. En la Ciudad de México está arriba de eso, en el Estado de México también, en Querétaro, en otras entidades estamos digamos, considerando pues un mercado y lo que parecería justo por el... 4135, buenos días, excelente programa. Deberían dejar verificar sin la terminación de la placa. Yo siempre verificaba todos los vehículos en enero y ahora solo conforme la terminación de la placa. Es mucho más lento. Ese es un asunto que mucha gente se queja. Sí, fíjate que todos estos meses pues no hemos tenido realmente una asignación de mes y placa. Entonces la gente puede afinar y programar su afinación. Y por supuesto, sí, se hizo en su momento para que verificación. no se saturaran los verificadores, pero Así es. bendito problema que se saturen, ¿no? Y ahorita existe esa libertad, ¿no? De hacerlo. 3955, buenos días. Yo pienso que la verificación debería ser gratis para que muchos cumplieran con ese trámite y de no hacerlo, entonces sí aplicar multas ejemplares. 2899, buenos días. Que la secretaria se concentre en lo que importa. No es la secretaria, es la directora de calidad del aire. Deje el cegarse y actúe contra los incendios que realmente contaminan y acaban con la vida. Que se está concentrando más en la verificación que realmente solo es recaudatoria. Le recuerdo que cuando el gasolinazo dijeron que se suspendía el resto del año. Dice Carmen, bueno, nada más hay que decir, Carmen, que quien se concentró al principio en la verificación fui yo. 8692 nos toma algunas fotografías. Gracias por mandármelas, ahorita las revisamos. 6194, la contaminación subió este año por tantas obras en la ciudad, incluido el tren ligero, que ocasionan grandes congestionamientos. ¿Es cierto esto? Mira, si sumamos ese factor con los otros que ya hemos comentado, por supuesto que es un ingrediente adicional para tener las condiciones que estamos teniendo y que provoque más episodios críticos. O sea, sí tenemos una buena cantidad de frentes de obra y de alguna manera no tanto es que la obra per se, sino lo que implica en cuanto a la movilidad, trayectos con otra velocidad, más largos. Más frenones, más todo. Exactamente, y más emisiones. Gracias a la señora Irma que nos manda un mensaje, ahorita lo leemos. 2444, ¿no considera que el racismo y el clasismo son provocados precisamente por la televisión y los estereotipos de belleza que esto maneja en todos los programas? Enrique, te felicito por tu programa a colación del estudio que hace el INEGI. ¿Crees que la figura empresarial de cooperativa como las de producción de trabajo asociado financieras sea una buena idea para lograr esta movilidad social? Alemania, Corea del Norte, Italia y Canadá son ejemplos de estos modelos. Sí, siempre sí existan todos los incentivos de parte de la administración pública en términos de impuestos y lo demás para que quien quiera hacer un trabajo autónomo o trate de impulsar ciertas ideas distintas o innovadoras pueda tener el apoyo oficial. 9597, buenos días Enrique, excelente comentario inicial. Definitivamente somos un país acomplejado, un país con diversidad racial impresionante, pero la base es la tez morena e indígena y deberíamos de entender que así ha sido siempre y así será. Ojalá que todos aquellos acomplejados de mente chiquita por fin se den cuenta. Con relación, dice Alfonso Enrique, buen lunes. Justificaciones van a la realidad, ahí está y la respiramos a diario. Poco o nada ha hecho este gobierno por la calidad del aire. La titular de la dependencia solo habla bonito, pero nada más. Gracias Adriana por la labor titánica, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy buen día. Volvemos y ahora le entramos a otra parte que tiene que ver con los residuos sólidos. De la mañana con 49 minutos. Saludamos a Rigoberto Román, director general de Protección y Gestión Ambiental de la CEMOADET. ¿Cómo estás, Rigoberto? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Gracias, Rigoberto, por estar con nosotros. Platícanos de este programa de gestión de residuos sólidos que presentaron la semana pasada, ¿no? Lo presentaron. Sí. Bueno, es un programa que venimos elaborando ya en 2 años. Es un programa en el que analiza la situación del manejo de los residuos sólidos urbanos, que son los que quedan en las casas,
y el manejo de los residuos de manejo especial que se generan en las industrias de todo el estado. El estado está dividido geográficamente y con características muy distintas, entonces recopilamos información de rellenos sanitarios, vertederos, problemáticas, tipos de residuos, cómo se manejan en unos municipios, en intermunicipalidades, y lo que hacemos es compilar toda esa información, generar 38 objetivos específicos y 86 acciones a elaborar. 86 acciones a elaborar. Sí. Algunas, ¿cuáles son algunas, por ellas? ejemplo, hay un tema de elaborar una bolsa verde. Esta bolsa verde lo que va a hacer es hacer como una bolsa de valores de residuos. ¿A qué me refiero? Soy una empresa, por ejemplo, que manejo Unicel. Esto lo hicieron en Querétaro. Entonces pongo dentro de esa plataforma el Unicel y los recicladores y los transportistas acceden a esa bolsa, ven qué material hay y se hace como una especie como de oferta. Entonces, esa es una de las acciones que establecen dentro del programa para incentivar y poner en contacto a los generadores con los recicladores. No sé si fue un asunto de cómo titularon los medios, pero hablaban de ir a un entorno, un contexto de basura cero. ¿Eso fue un asunto que los medios interpretaron o es un objetivo del No, programa? es un objetivo, de hecho un objetivo que están planteando todas las ciudades a nivel mundial. Lo que se busca es que la menor cantidad de residuos se vayan a un relleno sanitario. Si bien en el relleno sanitario después de unos años puedes poner tubos, extraer el biogás y generar energía eléctrica, la verdad es que se debe evitar que llegue la menor cantidad de residuos a los rellenos Pero sanitarios. No, cero, ¿no? Es medio iluso No, pensar de que hecho cero. no es iluso. Hay ciudades que lleven el 2, el 1%. El objetivo es ese. En la práctica es complicado, pero el objetivo siempre va a ser eso y sobre eso vas marcando tus políticas. Te pongo un ejemplo. Hay ciudades, vuelvo a poner el ejemplo de Querétaro, que están enfocando en los orgánicos. El 60% de los residuos son orgánicos y prácticamente bien separados, esos residuos son 100% valorizables. Entonces, mientras tú no pierdas de vista que tu objetivo es generar cero residuos, tus objetivos se van acomodando, ¿no? 60% son orgánicos. Sí. Y 40, en Jalisco, ¿cómo estamos de distribución? Es muy variable, depende de la zona geográfica, pero en promedio será un 60% orgánico, un 40% tal vez, 35% inorgánicos y un 5% sanitarios. Es decir, Rigoberto, ¿estamos igual que Querétaro? Aproximadamente, sí. La composición de los residuos en la zona metropolitana es muy similar en las zonas metropolitanas del país. Donde tenemos variaciones es en las ciudades medias y en los municipios pequeños. ¿Esto cómo coexiste, Rigoberto, con otros proyectos? Por ejemplo, también para este año el IMEPLAN anunció el inicio de la Agencia de Gestión Integral de Residuos. En su momento lo anunciaron, que lo que iban a hacer es primero tener una idea metropolitana de cómo gestionar los residuos, que todavía no definían o no iban a un modelo único, pero sí un modelo mucho más coordinado. No sé cómo coexiste este proyecto de la Semarnat con lo que están planteando los municipios. De hecho, coincide a la perfección. Te comparto, Jalisco es pionero a nivel nacional. Tenemos 5 sistemas intermunicipales de manejo de residuos, es decir, se acoplan 5 o 6 municipios, entre todos construyen un solo relleno sanitario y entre todos manejan ese relleno sanitario. Tenemos 5 en Jalisco y tenemos 6 juntas intermunicipales también enfocadas en medio ambiente. Somos el estado que tiene más a nivel nacional. Entonces ha funcionado de manera muy proactiva el hecho de conjuntar. ¿Por qué? Porque yo en vez de hacer un relleno sanitario por municipio, hago uno solo y por economías de escala y por impactos ambientales es más sencillo manejarlo. Lo que pretende el IMEPLAN es hacer algo similar, generar una agencia metropolitana de manejo de residuos donde las políticas de separación, las políticas de comunicación, de orgánico, lo que sea, sean conjuntas. ¿Y ahorita cuánto producimos, cada tapatío, cuánta basura produce? En promedio en Jalisco es 1 kilo, pero en la zona metropolitana es 1 kilo 200 gramos. Hay municipios que producen 800 gramos al día. Esto varía, depende de la zona geográfica. ¿Cuál es el municipio que por persona produce más? Yo creo que debe ser Zapopan el que más Zapopan. produce. Ajá, Entonces estamos hablando por día. Por día. Cada persona produce 1 kilo. ¿Y cómo podemos ir hacia un modelo de estas características que ya decías, de basura cero, cuando tenemos estos números, estos datos que son tremendos? Sí, son diferentes acciones. Hace rato estaban hablando del tema de calidad del aire. El tema de los residuos es un tema que depende de muchas aristas, ¿no? Depende mucho de la comunicación y el contacto que se tenga de los municipios con la población. Nosotros como Estado nos toca vigilar los residuos de las empresas, Sí. que no son peligrosos. A los municipios les toca vigilar los residuos de las casas. Nosotros nos toca acompañarlos en el diseño de su política. Entonces, hemos visitado ciudades como Mérida y ciudades como Tehuacán, donde establecen políticas diferenciadas y van haciendo que la gente genere cada vez menos residuos, ¿no? Entonces, depende de las estrategias de comunicación, las estrategias de centros de acopio, estrategias de multas, inclusive en algunas ciudades, las que hacen que los residuos vayan disminuyendo. 8894 años y administraciones pasadas sobre afinación y vienen con sus propuestas que no funcionan. La verificación para que sea buena debe ser gratis, porque cuando tienes una falta te cobran por ella ahora y comparan. El cobro de la verificación es inconstitucional. Ejemplo, si tienes una falta de tránsito, pagas por esa falta que provocas, pero por hacer un bien, verificar, también tienes que pagar. A todas luces es recaudatorio, pero la disfrazan bien. Dice
1298, felicidades Enrique por tu programa, soy de Tepa y tienen años queriendo resolver el reto de la basura, el ayuntamiento no tiene dinero y conozco el CIMAR de Mazamitla, sí se puede. Gracias por tu comentario. Nos dice Marta González, hola, buenos días, se me hace una tontería la respuesta sobre el costo de verificación, porque eso cobran en el DF o en otros lugares, por favor. Si en otros lados se van al hoyo, también nosotros deben de cobrar de acuerdo al costo que genera, no lo que cobran en otros lados. Saludos. 3639, apoyo lo del costo cero de la verificación, no tienen por qué cobrar. Nos dicen también 5747, buenos días, dile a la directora, por favor, que si otros estados cobran más por la verificación, los jaliscienses debemos pagar más. Qué absurdo, dice Luis Flores. 1368. ¿Cómo van a actuar con respecto a todos los árboles que cortaron por el tren? No sé si tú nos puedes decir algo de eso, Rigoberto. Sí, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental del tren, se hizo un diagnóstico, el cual fue avalado por los 3 cabildos de los municipios en el que le dieron la atribución a la SEMADET para aprobar un plan de manejo. Ese plan de manejo establece los criterios sobre los cuales se deben de establecer los árboles. Te pongo un ejemplo, se pedían anteriormente, derriba un árbol, dame 40, ¿no? Exacto. Lo que hicimos no, se hizo un diagnóstico árbol por árbol, la máxima compensación fue 8, pero aquí hay una gran diferencia. Hay una fianza ambiental a la cual están sujetas las constructoras y hay un porcentaje de supervivencia mínimo del 80% en 3 años que le tienen que dar mantenimiento. De nada sirve que me des 30, 40 árboles que se ponga y se mueran. Entonces, aquí estamos haciendo un proyecto paisajístico junto con la CIOP y CITEUR para habilitar los espacios debajo del tren, al lado de los camellones, poner arbolado adecuado para que sobreviva. Hay un plan. ¿Quién se compromete a eso? Las constructoras tienen una fianza ambiental, nosotros nos toca vigilarlo por acuerdo de cabildo y ese acompañamiento con y se los comprometen a municipios. ese 80% de posibilidad de supervivencia. Sí, así es. Buen día, las calcomanías cuestan $3 más o menos y no puedes ir si no te toca, por calendario no te dejan gestionar la verificación. La verdad sí mejorarán la vialidad y no angostando las arterias. 5773, se preocupan por la verificación y contaminación, pero ¿por qué el gobierno permitió tantas plataformas que aumentan el parque vehicular? 2633, hola, ¿qué se hace en otros países para cuidar las emisiones? También nos dice 8733. Dice, hola, buen día, me gustaría saber de qué sirve la verificación, calles llenas de baches, semáforos desincronizados, ciclovías, a eso sí retienes para fregarte, ¿por qué no retienen para evitar robos? Si hubiese mejor vialidad no se necesitaría la verificación. 5333 también nos comenta, los camiones usan diésel, que es mucho más peligroso y andan todo el día funcionando, los coches particulares no. 4033, buenos días, don Enrique, denunciamos que los Nissan Suru de taxi ya no los aseguran ni las mutuales ni las compañías por alto índice de robo. Por tal motivo denunciamos por este medio para que las autoridades competentes actúen en contra de esta medida. Gracias, le vamos a poner atención. Vanessa, entorno social siempre cerrado y racista, hasta los famosos derechos humanos solo apoyan la delincuencia y el INEGI no sirve de nada. 2980, hola, muy buen día. En relación a la contaminación, sí ha influido que el gobernador haya parado la verificación, pero la mala planeación de movilidad en las obras dentro de la mancha urbana ha contribuido, yo creo que más del 50%. 4987 nos manda una dirección, ahorita lo pasamos. 2348, buen día, Enrique, ¿no crees que AMLO es congruente el no aliarse con el PAN? La nueva moneda de cambio del PRI, con el PRD, perdón, la nueva moneda de cambio del PRI y del PAN, según les convenga, el fin no justifica los medios. Excelente programa, dice Edgar Gárate. Bueno, se nos fue el tiempo con los mensajes. Muchas gracias, Rigoberto Román, por haber estado aquí. Gracias por aclararnos. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana. Hablamos sobre inundaciones con los directores de servicios municipales de Guadalajara y Zapopan, porque ya se están tardando, pero ya esperamos las lluvias. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana a las 9.